¿Qué tal, estudiantes en este momento dentro del desarrollo de la unidad de estudios de creación de empresa? Ustedes han llegado al momento en el cual se requiere empezar a llevar a elementos cuantitativos cada uno de los resultados que vienen trabajando a lo largo de los estudios que componen el plan de negocio. Tal como se ha dicho, a lo largo de las diferentes guías que hasta este momento ustedes han tenido la posibilidad de trabajar, era muy conveniente que en la medida en la que avanzaran y obtuvieran resultados que pudieran ser sujetos de ser llevados de una vez a la simulación financiera, era ideal tener o llevar a cabo este proceso de tal manera que no tuviéramos que esperar hasta el último momento en el cual trabajáramos solamente los componentes financieros para decidir llevar a cabo una simulación de carácter económico. Entonces, este video ha sido desarrollado con la intención de que ustedes puedan familiarizarse con el manejo de la herramienta de simulación financiera definida para apoyar las actividades de creación de empresa. ¿Ok? En primer lugar, podemos ver que el simulador financiero tiene en su parte inicial unas instrucciones generales que tienen por objetivo recordarles o reforzar algunos de los elementos que a lo largo de este pequeño video tutorial ustedes también tendrán la posibilidad de conocer. Sin embargo, como puede ser que pues, en algún momento en el ejercicio práctico de diligenciar la información que se tiene al interior de la simulación requieran alguna aclaración, pues pueden remitirse a algunas de estas pequeñas pautas específicas que se encuentran en la hoja de instrucciones generales del simulador financiero. En este campo solamente se ha definido una pequeña columna, o perdón, una pequeña fila en la cual ustedes podrán digitar el nombre de su plan de negocio. En este caso vamos a poner acá plan de negocio de prueba para que podamos identificar que este título se traslada a todas las demás hojas de la simulación financiera. ¿Ok? Una vez ustedes hayan podido consultar estas instrucciones, que de igual manera recomiendo que las revisen en detalle, a pese a haber revisado este video, podrán ir al menú principal del simulador. En el menú principal del simulador, ustedes van a encontrar 12 hojas de trabajo. Algunas de ellas requieren una alta interacción por parte de ustedes, mientras que otras son de ejecución, podríamos decir que espontánea, es decir, en la medida en la que ustedes vayan cargando información en algunas de estas hojas, se darán cuenta que otras sencillamente empiezan a hacer cálculos internos y a brindarnos información relevante para la toma de decisiones relacionada con el plan de negocio. En conclusión, miremos rápidamente sobre todo algunas de estas hojas que se van generando de manera automática. Tenemos el área donde están nuestros estados financieros, en los cuales tenemos el balance general en primer lugar. En este caso tenemos nuestro balance, como ustedes se pueden dar cuenta, está dividido en activos corrientes, activos fijos, activos diferidos, pasivo y patrimonio, conformando la identidad de la ecuación contable que nos dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Y pues en este momento lo vemos completamente vacío. De igual manera podemos ver el estado de resultados, que también en este momento lo encontramos totalmente vacío. Podemos encontrar el flujo de caja, que es el estado financiero que se utilizará fundamentalmente para el desarrollo de la proyección, o más bien para el estudio financiero de la viabilidad económica del plan de negocios. Y tenemos las hojas de simulación, de resultados de la simulación, perdón, donde encontraremos referentes importantes como son el valor presente neto del proyecto, la tasa interna de retorno, algunos indicadores financieros importantes, sobre todo relacionados con términos de liquidez, endeudamiento, rentabilidad. Y finalmente también tendremos algunos elementos relacionados con el cálculo del costo del promedio ponderal el costo promedio ponderado de capital del futuro proyecto. Estos serán indicadores que pues obviamente se podrán interpretar para la toma de decisiones en el desarrollo de la planeación de este proyecto de empresa o en la ejecución misma del plan de negocio. Entonces, volvamos a nuestro menú principal y básicamente iré presentándoles qué se espera, digamos, o qué tipo de información deberíamos dirigenciar en cada una de las áreas del simulador. En primer lugar, tenemos la hoja denominada Bases y Supuestos de la Simulación Financiera. Como su nombre lo dice, aquí lo que utilizaremos o que debemos dirigenciar acá son elementos fundamentales que se utilizarán como elementos de ajuste para la información que más adelante se irá diligenciando en otras hojas. En este caso, en primer lugar, tenemos los elementos de variables macroeconómicas, en los cuales tenemos el índice de inflación, el índice de evaluación, el índice de precios al productor y la DTF,
como algunos elementos importantes que se utilizan en la simulación financiera. Entonces, lo que deberíamos buscar en este espacio sería, en primer lugar, diligenciar nuestro año base. En este caso, podríamos decir de que si se trata de un proyecto que va a arrancar en el año 2016, pues deberíamos diligenciar como año base el 2016. Ustedes se pueden dar cuenta inmediatamente, se ajusta toda la escala de años, o pues sea cual sea el año que ustedes deseen, pues sencillamente se va a poder ajustar y sencillamente el simulador ajustará toda la escala de tiempo para todas las hojas de cálculo. Utilizaremos entonces la información del índice de inflación y el índice de evaluación y el índice de precios al productor para ajustar elementos de precio, elementos de costo de compra de materias primas y en algunos casos pues donde haya alguna interacción con créditos que estén determinados o que tengan su tasa de interés indexada a la DTF, pues entonces podremos utilizar también esta información. Entonces, acá, ¿dónde podremos consultar esta información? Pues existen básicamente una fuente muy importante de información de este tipo de análisis macroeconómicos que son el Banco de la República de Colombia o la página de estudios económicos de el Grupo Bancolombia, en el cual ustedes podrán encontrar este tipo de cifras proyectadas. La idea es que conociendo nuestras cifras de inflación para los próximos años, por ejemplo, pues procedamos a diligenciar esa información en el simulador, ¿cierto? Sencillamente aquí el simulador nos permitirá que nosotros modifiquemos estas celdas que requieren este tipo de información. De igual manera lo podemos hacer con los índices de evaluación. Hay dos factores que siempre serán más importantes que otros realmente en cualquier ejercicio de simulación y en este caso son específicamente la inflación y el índice de precios al productor. ¿Por qué? Porque la inflación se utiliza como un factor de ajuste de los precios de venta de los productos que se van a lanzar al mercado. Y el índice del precio al productor se ajusta para o se utiliza para ajustar los costos de las materias primas o de los servicios que la empresa adquiere para poder funcionar. Entonces, digamos de que esos sí son dos elementos que no pueden faltar. Los otros, en esencia, el simulador internamente sabe cuándo debe utilizarlos y cuándo no. Y en esencia, pues digamos que la idea sería pues tratar de buscar las cifras más actualizadas. Por el otro lado, tenemos la carga de prestación salarial. Estos son unos elementos que se utilizan para poder determinar la carga prestacional que se debe asumir por parte de una empresa en el momento en el que elija hacer un proceso de contratación bajo todas las condiciones que debe tener un empleado. Es decir, cuando estamos hablando de contratar empleados que no van a estar por prestación de servicios o por destajo o por otro tipo de modelos que son legales, pero que no cargan o que no llevan, digamos, al análisis financiero, toda esta serie de información, pues entonces sencillamente el simulador en algunos casos no lo utilizará. Pero si hay por lo menos un empleado que dentro de la estructura de planeación tenga que acceder a la contratación de una persona bajo todas las condiciones que de ley se exigen, sobre todo en términos de contratos a término indefinido, en algunos casos los contratos a término definido también son sujetos a este tipo de elementos, entonces pues harán cargo de todos estos elementos que están acá. En esencia, pues ustedes deberían pues investigar, de acuerdo con la normatividad vigente en su momento, pues cuánto es el porcentaje que el empleador debe hacerse cargo para cada uno de estos elementos, en prestaciones sociales, en aportes para fiscales, en seguridad social y demás. En el lado derecho de la pantalla tenemos lo que son los impuestos y la carga pues toda tributaria que debe hacerse cargo en un momento determinado los emprendedores o empresarios. En este caso pues son dos grandes grupos que son los impuestos de industria y comercio y el impuesto de renta y complementarios, que básicamente pues hoy en día bajo algunas condiciones por lo general está alrededor del 33%. Y hay solo un elemento adicional que es definido única y exclusivamente por los emprendedores bajo su criterio personal y de análisis y de pronto con el soporte de su tutor, que es la tasa de rendimiento esperada para ellos para el proyecto que están desarrollando. En este caso, pues les recomiendo mucho leer los comentarios que se encuentran aquí en el simulador y la idea es que ustedes tengan que definir una rentabilidad esperada para su proyecto de acuerdo con el tipo de sector económico en el que están, de acuerdo con el nivel de inversión que van a realizar y de acuerdo con los rendimientos promedios del sector económico en el que pretenden incursionar. Entonces, para ello, obviamente, pues ustedes deberán acá definir ese tipo de rendimiento. En general, pues para objetos realizar solamente un ejemplo, vamos a decir que en este caso son unos emprendedores que esperan un 25% de rentabilidad de su proyecto, que podría decirse que casi que es como una medida estándar para algunos de los procesos de emprendimiento empresarial en nuestro país. En la parte inferior tenemos algunos elementos y supuestos que se manejan para la deuda.
en la cual básicamente se determina pues que si se consiguen créditos con algún periodo de gracia y que lo cual debe estar debidamente sustentado, pues incluyan esos periodos de gracia que se van acá en términos de años, pero si no hay dichos periodos de gracia, pues sencillamente se va a dejar diligenciado con cero. El plazo total de la deuda en años se ha definido para 5 años. En este caso, pues lo ideal es que lo mantengamos bajo ese término de tiempo. Y de igual manera, en el caso de que podamos en un momento determinado acceder a fuentes de financiación que ofrezcan tasas de interés que estén determinadas en determinados puntos de porcentuales sobre la DTF, pues aquí será el espacio para diligenciarlos. Por lo general, pues esto solamente está limitado o está más vale orientado a empresas que utilizan algunas fuentes de financiación de gran volumen. Por lo tanto, pues en esencia, si quieren dejarlo en cero o no utilizarlo, no hay ningún problema. Igual de todas maneras, más adelante se podrá cargar también una tasa de interés adecuada para los préstamos que habitualmente los emprendedores tienen acceso. En la parte inferior tenemos la vida útil de los activos depreciables, dentro de los cuales tenemos pues, todos los que define nuestra normatividad financiera en nuestro país. Y pues la idea es que ahí están definidos los tiempos que por ley máximo se pueden utilizar para la depreciación de cada uno de estos bienes que las empresas adquieren. Entonces, en consecuencia, pues salvo que tengan una justificación muy clara de por cuál van a mover estos valores, pues la idea sería que los mantengamos estables y sin ningún cambio. ¿Ok? Entonces acá el simulador les permitirá hacer solamente este tipo de modificaciones. Si ustedes desean modificar celdas que no estén destinadas para información que deba ser actualizada, pues sencillamente el simulador no se los va a permitir. Y en ese orden de ideas, pues obviamente lo que trata de garantizar es la integridad de toda la formulación interna. Acá en esta primera parte no debemos hacer nada más. En la segunda hoja tenemos la proyección de ventas, en la cual básicamente está desarrollada para tener hasta 5 grandes categorías de productos o servicios. Y en ese orden de ideas, pues la idea es que en esta proyección de ventas podremos tener las 5 grandes categorías de productos y en la parte inferior de la hoja que está desarrollada, pues tendremos el presupuesto global de ventas. Ustedes se pueden dar cuenta también cuando lo revisen, el simulador está, cada año lo divide en 2 semestres, pues tal pues como pues obviamente se podría llegar a dividir un año y nos pide ingresar las cantidades a vender en cada uno de los semestres. Realmente al simulador no le interesa si en un momento determinado nosotros cargamos más o menos cantidades a vender en un determinado semestre. Realmente se hace más como para que los empresarios puedan de alguna manera introducir y ver claramente identificado también acá algunos elementos que no necesariamente son cuantitativos. Por ejemplo, hay empresas que durante el primer semestre de funcionamiento del primer año no desarrollarán ninguna actividad económica y en consecuencia todas las ventas del primer año las realizarán en el semestre 2. En consecuencia podrían cargar las ventas todas dentro del semestre 2 del primer año, pero al final el simulador lo que hará siempre para cualquiera de los años indiferentemente será sumar las cantidades de ambos semestres y multiplicarlas por el precio de venta que hayamos definido. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de información vamos a diligenciar? Vamos a tomar acá nombre de producto, pues por ejemplo, supongamos vamos a poner un producto de prueba 1, un producto de prueba 1, eh, producto de prueba 1, vamos a incluir otro que se va a llamar producto, en este caso digamos un servicio de prueba 2, ¿de acuerdo? Y en este caso podemos darnos cuenta pues que inmediatamente ese nombre producto de prueba 1 y servicio de prueba 2 se han trasladado a los 2 primeros productos de esta categoría. Si nosotros no tenemos productos pues para para los demás elementos podríamos reemplazar, simplemente borrar la información y sencillamente pues para esos siguientes años quedaría vacía esa información y simplemente tendríamos claro de que se van a trabajar con ese producto de prueba 1 y el servicio de prueba 2. En la parte del diligenciamiento de crecimiento en ventas y en el IVA son algunos otros de los elementos que se deben trabajar. Entonces, si nosotros tenemos productos que de pronto no estén grabados con IVA o que el IVA sea superior al 16%, pues este sería el espacio para ajustar dicho porcentaje. En este caso vamos a asumir que ambos tienen un 16% y por lo tanto no será necesario hacer modificaciones. En los porcentajes de crecimiento en ventas vamos a trabajar es crecimiento porcentual en cantidades a vender, no en precios. Recuerden que los precios o los ajustes de los precios que se van a hacer para las ventas se hacen por inflación. Por lo tanto, ese ajuste en precios ya se hizo cuando se ingresaron los supuestos de la simulación. O sea, en este caso nosotros podemos decir que este es un producto que va a crecer a un 5% por año en ventas y en consecuencia pues vamos a diligenciar esa información aquí en cantidades. En el otro caso vamos a hablar de un servicio que va a crecer un poco más lento y vamos a hablar de un 2% para cada año.
Y en esencia, pues con esto estamos ajustando las cantidades para cada uno de esos años. Entonces, en este momento ya en la parte inferior solamente lo que nos queda por ingresar simplemente son las cantidades a vender y los precios de venta de los productos o servicios. En este caso vamos a decir de que esta empresa, efectivamente, como lo había manifestado, no desarrolla ventas en su primer año, en el primer semestre del año, perdón, y en consecuencia solamente realiza ventas en el semestre 2. Ustedes se pueden dar cuenta que inmediatamente el simulador ajustó las cantidades a vender para cada año. En este caso, pues tienen un crecimiento constante del 5%, por eso podemos ver también que la gráfica es básicamente una recta. Pero pues que obviamente si nosotros pusiéramos crecimientos más elevados, en algunos momentos pues la gráfica va a tender a cambiar y ajustarse a dichas circunstancias. De igual manera pues también si tuviéramos caídas en las ventas o algunos elementos diferentes pues así van a suceder. Y pues lo que el objetivo que tiene la gráfica es mostrarnos de alguna manera pues cuál va a ser el comportamiento de dichas ventas. En la parte inferior podemos ingresar los precios de ventas. Hay algo importante a tener en cuenta acá y es que el precio de venta debe ser incluido sin el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA básicamente es un impuesto que se recauda por parte de las empresas, pero no forma parte de los ingresos de la misma. Simplemente se recaudarán y posteriormente se pagarán a la DIAN o al ente de control. En consecuencia, pues sencillamente el simulador utiliza es el cálculo del IVA posteriormente para ingresarlo en los estados financieros como los impuestos que deberá asumir la empresa, pero no los tiene en cuenta obviamente como ingresos. En consecuencia, aquí debemos incluir los precios solamente sin dicha carga fiscal. Vamos a poner un precio acá tentativo para este producto uno de 170.000 pesos e inmediatamente podemos darnos cuenta también como el simulador ya con la información que previamente habíamos agregado pues nos ajustó los precios por inflación para los siguientes años y de esta manera ajustó la proyección para este producto. En el servicio, pues igualmente vamos a incluir información, en este caso sí la vamos a hacer vamos a distribuir en los 2 semestres. Digamos, por ejemplo, que esta empresa va a vender 750 unidades en el semestre 1, ya justo para los demás semestres, y 1.270 en el semestre 2 del primer año, para unas ventas totales en el año 2020 de servicios. Y en este caso, pues de igual manera vemos cómo se ajustaron, todos los demás elementos se ajustaron automáticamente. Podemos de igual manera pues incluir el precio de venta de este servicio, cual podríamos probablemente puede ser un servicio que sea un poco mucho más costoso que los productos que se han manejado en la parte superior. Podríamos hablar de un servicio que podría costar cada uno de ellos 350.000 pesos. En consecuencia ya tenemos aquí la proyección, la información necesaria para generar la proyección o presupuesto de ventas que se ha generado en la parte inferior. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la parte inferior se ha generado una proyección de ventas donde tenemos el producto de prueba 1, el servicio de prueba 2, cada uno con sus respectivas cantidades, precios unitarios, ventas anuales, los totales que se presentan para tanto en cantidades monetarias como en cantidades de producto de servicio. Y de igual manera en la parte inferior podemos darnos cuenta pues cómo se presentan los totales en ventas en términos ya de total de unidades para ambos productos y servicios. Y de igual manera nos presenta por separado el impuesto por las ventas que también se tendrá que facturar en un momento determinado para ese nivel de ventas. Nuevamente vuelvo, insisto, que se separan las ventas reales del proyecto de las del impuesto, puesto que la labor de la empresa simplemente es recaudadora del impuesto para posteriormente trasladarlo a la DIAN. En la parte inferior tenemos también el cálculo del impuesto de industria y comercio para cada uno de los años y de igual manera pues ese se proyectará internamente ya para cada una de las simulaciones de los estados financieros. Como les había mostrado inicialmente, pues entonces podemos ir y verificar nuestros estados financieros y se podrán dar cuenta pues de que ya empieza a aparecer algún nivel de información donde sobre todo nos empiezan a aparecer pues los elementos de activo corriente generalmente desarrollados o alineados con las ventas. Acá tenemos el valor total de activos y podemos darnos cuenta pues que ese total de activos corresponde milimétricamente también con el pasivo y el patrimonio. Entonces, pues vamos a darnos cuenta pues de que el simulador nos empieza a presentar toda esta información de manera adecuada. De igual manera nos presenta el estado de resultados. Hasta ahora tenemos solamente el valor de las ventas y de estas ventas pues está deduciendo pues el cargo por impuestos que se deberá pagar y pues de esta manera se están ajustando pues cada una de estas categorías. De igual manera con nuestro flujo de caja ya tenemos alguna información acá importante. Aprovecho aquí pues la oportunidad para tal como se muestra acá hay unas cifras que no se pueden ver. El simulador les va a permitir desde el menú vista ponerlas
los títulos de las columnas o de las filas que en algunos casos se han eliminado para mejorar la presentación de la información, y sencillamente pues cuando ustedes activan los títulos pueden ampliar las columnas y ver la totalidad de la información. Y si pues ya los quieren retirar nuevamente, pues retiran el símbolo de títulos e inmediatamente pues la van a poder retirar para poder mejorar la visualización de la información. Bueno, entonces ya tenemos nuestra proyección de ventas. Posteriormente debemos elaborar los costos de producción o los costos de prestación de servicio. En este caso es tal vez la hoja que les requerirá un mayor nivel de pronto de diligenciamiento de datos, pero realmente es un ejercicio bastante simple. En este caso ya vemos también cómo se ha trasladado la información de producto de prueba y servicio de prueba, cada uno con su nivel de, en este caso, de cantidades a vender. Ya acá digamos que la información de ingresos se separa, no es relevante en este momento. Lo que nos interesa realmente acá es costear los productos y los servicios. En este orden de ideas ustedes se podrán dar cuenta de que todos los productos o servicios, en este caso pues solamente tenemos el producto de prueba 1 y el servicio de prueba 2, pues tienen básicamente su nombre trasladado acá, puesto que los otros no los vamos a utilizar. Pero todos ellos tienen tres componentes del costo, que son las materias primas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Muy seguramente con el soporte teórico que ustedes han tenido a lo largo de la unidad de estudios y lo que puedan leer también para el desarrollo de la guía de trabajo relacionada con el análisis financiero, pues podrán comprender mejor esos conceptos. De igual manera, muy seguramente podrán recurrir al tutor para poder ampliar esta información. Pero en esencia, hagamos un breve repaso. Materia prima e insumos pues son esos elementos físicos que son utilizados en el proceso productivo o de prestación de un servicio o en la comercialización de un producto, pues que son fácilmente cuantificables en el producto o en el servicio final. La mano de obra directa es esa mano de obra, pues que obviamente, como su nombre lo dice, influye directamente en el proceso productivo, en el proceso de prestación del servicio o en el proceso de comercialización. Y los costos indirectos de fabricación son todos esos otros elementos que nosotros sabemos que son necesarios para la fabricación de un producto, para la prestación de un servicio, para la comercialización, pero que son muy difíciles de cuantificar a nivel unitario. En consecuencia, por lo general, lo que hacemos es tomar un grupo, todos esos costos indirectos y formarlos como un gran grupo, un gran paquete, y en esencia redistribuirlos de manera igualitaria dentro de todos los productos. Un ejemplo de este puede ser cuando se fabrica tal vez una camisa. Muy seguramente para quienes fabrican la camisa saben exactamente qué cantidad de tela se va en esa camisa, qué cantidad de perdón, de botones se van en esa camisa, pero probablemente será muy difícil cuantificar por cada camisa de manera milimétrica cuánto hilo de manera exacta se va en cada camisa. Probablemente es mucho más costoso controlar ese gasto del hilo que en sí mismo lo que representa el hilo como un costo dentro de los productos. Entonces, ese hilo, al ser difícilmente cuantificable en un producto final, pues lo que se toma es como un costo indirecto de fabricación, y lo que se hace es tratar de determinar por alguna media, por ejemplo, cuántos rollos de hilo se van por cada 100 camisas, y en esencia ya sabemos pues que por cada 100 camisas se podrían ir 10 rollos de hilo en promedio, y lo que hacemos es tratar de traer ese tipo de análisis para asignar los costos indirectos de fabricación. Bueno, entonces, si nosotros decimos que nuestro producto 1, vamos a decir que tiene una materia. Vamos a definir acá una materia prima 1. Ok, vamos a decir que tiene, o vamos a llamarle, dejémosla como 1. Mejor llamamos materia prima 1. Vamos a tener otro que se llamar materia prima 2. Y vamos a tener una materia prima 3. Y cada una de esas materias primas pues nos pide que identifiquemos la unidad de medida. En esencia esto no va a afectar la simulación financiera, pero sí es importante para un control, digamos, desde el punto de vista técnico, que pues que estemos incluyendo las cantidades que se deben diligenciar. Entonces nosotros digamos que la materia prima 1 se mide en kilogramos, la materia prima 2 se mide en litros y la materia 3 se mide en metros, para que tengamos una claridad sobre las unidades de medida. Y lo que tenemos que hacer aquí para diligenciar las cantidades es seguir con lo que nos dicen acá esos pequeños comentarios. Nos dice las cantidades utilizadas de materia prima e insumos para la producción anual del primer periodo. Recuerden que aquí solamente vamos a diligenciar la información del primer periodo. Entonces la pregunta acá sería, para poder saber, es cuántos kilogramos de materia prima 1 nosotros requerimos para poder producir. Vamos a incluir aquí una pequeña flecha para que nos permita tener un mejor entendimiento. Es decir, cuántos cantidades o cuántos kilogramos de materia prima 1 nosotros requerimos para producir 1500 productos de prueba 1. Recordemos que esas son las cantidades. Podríamos decir pues de que se requieren, probablemente podríamos decir que se requieran, no sé, 2 kilogramos por cada producto. En esencia, pues nosotros podríamos decir acá pues que van a ser 2 kilogramos por 1500. Y de esta manera, pues entonces podemos tener acá la claridad
de que requeriríamos 3.000 kilogramos de esa materia prima 1 y como nos damos cuenta el simulador ajustó para las cantidades para el año 2019, 2020, 2021 y hasta el 2022, que es nuestro horizonte de planeación. Hay una columna que ustedes se pueden dar cuenta acá que se determina consumo de unidad, consumo por unidad de producto, que es una columna de control, donde básicamente nos dice pues, de que este 2 implica que nos está comprobando de alguna manera ese supuesto que ya conocíamos, donde decíamos que se requerían 2 kilos por cada producto terminado. Entonces aquí nos debe dar pues exactamente eso, 2 kilos por cada producto terminado. Entonces aquí nos está dando, digamos, las cantidades unitarias y en la columna en la columna E, donde diligenciamos 3.000, es el consumo total. Bueno, podríamos decir también que esta materia prima requiere 1 litro por cada uno de por cada uno de, de los productos manufacturados. Entonces, obviamente, pues va a ser igual a 1.500, pues ya sabemos 1.500 unidades, 1.500 litros. De igual manera, pues entonces se ajustará y tenemos también nuestra celda de control donde nos está diciendo exactamente que se consume un solo litro por cada producto manufacturado. Y podríamos decir que se requieren 0.25 metros, 0.25 metros por cada unidad y por lo tanto podríamos hacer el siguiente cálculo. 0.25 por 1.500 nos daría 375 metros de materia prima y en consecuencia pues el consumo por unidad de producto es de 0.25 como lo podemos ver acá en nuestra columna J, donde básicamente tenemos ese control de unidad por producto. Y con eso tenemos, digamos, el control de cantidades. Luego tenemos que incluir los costos unitarios de materias primas. Entonces, miren, aquí la idea no es preguntarnos ahora cuánto cuestan los 3.000 kilogramos de materia prima 1, sino que debemos incluir es cuánto cuesta 1 kilogramo de esa materia prima. Podríamos decir que 1 kilogramo de estas materias primas cuesta 6.500 pesos. Y en consecuencia, pues ahí toma todos los costos unitarios para los demás años. Y si nos desplazamos hasta el final de la hoja, podemos darnos cuenta cómo al final de la hoja nos está cuantificando los costos totales anuales. Vemos acá cómo nos representa unos costos totales anuales por materia prima para el año 1, por materia prima 1 para el año 1 de 2019 millones 500, para el siguiente año 21 millones 294 y así hasta el año final de la proyección. ¿Cómo se ajustaron esos precios internamente? Por el índice de precios al productor. Bueno, digamos que 1 litro de materia prima 2 nos cuesta alrededor de 4.750 pesos y en este caso pues obviamente también cuando hacemos ese ajuste pues inmediatamente se hace un cálculo general acá también donde vemos también que al final también se están totalizando acá en la parte inferior también los costos totales de producción de ese producto 1 y por los metros de materia prima 3 vamos a decir que 1 metro de materia prima 3 cuesta 11.000 pesos. Y en este orden de ideas, pues al final podemos darnos cuenta pues que se ha totalizado la información donde podemos decir que para el año 2018 nuestros costos son de 30.750.000 derivados de las cantidades de consumo de materia prima 1, materia prima 2 y materia prima 3. Bueno, entonces tenemos el primer elemento. En mano de obra hay una recomendación importante a tener en cuenta. Y es que acá en el simulador financiero, como internamente utiliza un sistema que se determina para cálculo de costos, un sistema de costeo variable, entonces tenemos que tener en cuenta de que a nivel de costos de mano de obra solamente debemos incluir aquella mano de obra que se va a pagar en función de las cantidades producidas. En otras palabras, solamente podríamos incluir como mano de obra directa aquella mano de obra que definitivamente nosotros vamos a pagar por horas específicas de trabajo equivalentes a la producción que se va a manejar o por unidad producida o por una labor o por un contrato a destajo donde básicamente se pagaría por el número de unidades que se van entregando. Pero si ustedes van a hacer la contratación de la mano de obra a través de un contrato a término fijo, con un salario fijo o indefinido, con un salario claramente establecido, esa mano de obra no sería un costo variable, pues no cambiaría en función de la producción y las ventas. ¿Por qué? Porque indiferentemente de que produzcamos o no, cuando se firma un contrato, pues de todas maneras tenemos que hacer el pago de la mano de obra. Por lo tanto, aquí solamente vamos a incluir esos factores que sean variables. Pues podríamos decir entonces que la mano de obra que se dedica al producto de prueba 1, podríamos decir que podría ser, hay un par de operarios de empaque, podríamos decir aquí que se pueden llamar operarios de empaque, a los cuales se les paga es por unidad empacada. Y en ese caso sí podríamos incluirlos como mano de obra directa. Y entonces aquí podemos decir que se le paga por unidad empacada y en ese orden de ideas, pues entonces estaríamos cumpliendo con el principio de trabajar como un costo de mano de obra variable. Y podríamos decir que a ellos, pues básicamente requieren
2 horas de trabajo por cada unidad, no, mejor digamos media hora de trabajo por cada unidad que deban empacar. Entonces tenemos acá 0.5 horas multiplicado por 1500 productos y en ese orden de días pues sabemos que pues van a requerir 750 horas. El control de costos unitarios es exactamente igual que en la parte de arriba, donde vemos que nos da 0.5 en la columna J. Y de esta manera, pues también luego lo único que nos faltaría por incluir sería el precio de cada hora de trabajo. Podríamos decir que una hora de trabajo podría estar alrededor de los, para este caso, supongamos alrededor de los 11.000 pesos. Tal vez es una labor bastante difícil y en consecuencia pues tiene un pago de 11.000 pesos. Y en consecuencia podemos darnos cuenta pues que este operario de empacado para que nosotros tenemos al año pues se va a ganar 8.250.000 pesos producto de su labor de empaque. ¿Cómo las va a aplicar en la práctica y cómo se hace eso? Al simulador no le interesa. Al simulador le interesa son los valores monetarios. Bueno, muy bien. Y en términos de costos indirectos, podríamos hablar que puede haber un paquete de insumos que se requieren en el proceso, donde podríamos decir que estos insumos se miden también, podría ser en kilogramos, de alguna manera, y podríamos decir que todos esos insumos, pues generalmente podríamos saber que por los 1500 productos que se van a fabricar, nosotros consumimos aproximadamente, podría ser un 1.5 paquetes de insumos de diferente tipo que podrían ser colorantes o no sé, otro tipo de elementos por las 1500 unidades. Entonces, en este caso, podría ser que al final nos lleva pues de que estos insumos van a ser 2250 unidades por las 1500 que se van a fabricar. Y podemos darnos cuenta pues que en la columna de control tenemos ese 1.5 que nos permite verificar que la información sea diligenciada de manera adecuada. Y cada kilogramo de estos insumos que nosotros, que como bien les decía, pues no pueden ser cuantificados a nivel unitario, pero pues que sí sabemos que más o menos ese es el consumo promedio para esa cantidad, pues entonces podríamos, seguimos el mismo principio que venimos haciendo y es identificar cuánto cuesta un kilo de ese insumo. Podríamos decir que un kilo de ese insumo cuesta 8.900 pesos. Y entonces incluimos la información. Al incluir la información de los tres factores, pues entonces ya tenemos los tres costos asociados a la producción del producto 1. Y si vamos a la parte de abajo, podemos darnos cuenta que tenemos nuestro costo total del producto 1, donde tenemos que materia prima, cada producto consume 20.500 pesos, en mano de obra 5.500 y en costos indirectos de fabricación 13.350, donde nos está presentando pues que el costo total del producto 1 es de 39.500 para el año 1, de 39.350, perdón, de 40.924 para el año 2 y así sucesivamente para los años siguientes. Y aquí encontramos también unos pequeños recuadros donde nos dice que podemos revisar los márgenes de contribución por producto para saber que pues obviamente tenemos una correcta relación entre precio de venta y el costo de producción. Para eso podemos entonces ir mirando, dar clic en la flecha roja y en este momento nos lleva a este otro cuadro, donde encontramos pues que para el año 1 o para cada uno de los años podemos darnos cuenta del 2018 al 2022 que de producto de prueba 1 vamos a vender 170.000 unidades, que el ingreso total producto de esas 170.000 unidades en el año 2018 equivale a 255 millones de pesos. Y que hasta este momento, pues cargando los costos que hasta el momento han sido solamente relacionados con los costos del producto 1, pues en este momento hay un margen de contribución positivo. Este margen de contribución que tenemos acá y que estoy resaltando es la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos de producción y fabricación de un producto o de prestación de un servicio o de comercialización. Entonces, hasta ahí podríamos decir pues que los márgenes son positivos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues en la medida en la que nosotros podamos identificar que tengamos un precio que de pronto está por debajo del costo, pues eso nos implicaría que hubo algún ejercicio que se llevó mal a cabo en alguno de los pasos previos. En la parte inferior tenemos la información ya a nivel unitario. Entonces podemos darnos cuenta que nos presenta la relación entre el precio de venta unitario del producto de prueba 1, aquí en este cuadro, el precio de venta unitario, el costo de producción unitario y el margen de contribución unitario, es decir, lo que nos queda de la diferencia entre el precio de venta de un producto y el costo de fabricación de ese producto. Nos quedan 130.650 pesos por cada uno de estos productos. Y esos 130.650 son los que al acumularse varios de ellos permiten generar un superávit, digamos, lo que va a permitir cubrir los demás gastos administrativos y de ventas que una empresa puede tener. Pero en este caso, digamos que estaríamos cubriendo por ahora sin ningún problema los costos de producción. Podemos volver entonces a nuestro cuadro de costos
y en nuestro cuadro de costos podemos continuar con el diligenciamiento del servicio de prueba. El servicio de prueba probablemente podemos decir pues de que en materia prima probablemente no consume, pero probablemente sí puede consumir algunos insumos. Podríamos decir que en esos insumos podría haber algo de papelería, probablemente papelería, y en esa papelería nosotros decimos que podría ser controlada por RESMAS, y podríamos saber que por cada servicio de prueba, una consultoría, elementos que se puedan presentar y demás relacionados, nosotros sabemos que por cada servicio de consultoría en promedio se consumen 2 resmas de papel. Entonces podríamos decir entonces acá que vamos a tener 2 resmas de papel por 2020 servicios que se prestan en este caso, y pues entonces nos va a decir que al final vamos a consumir 4040 resmas de papel. Al final tenemos igualmente nuestra columna de control y podríamos decir que cada resma de papel tiene un costo de 17.000 pesos. Entonces ya vamos aquí como también se va calculando unos costos relacionados con eh, este factor, y podemos ver pues que finalmente representa un costo bastante alto, puesto que estamos hablando de 4.040 resmas de papel a 17.000 pesos cada una, pues eso empieza a representar un costo pues también bastante elevado eh, en términos de los costos que se manejan al interior de esta empresa. Ok, bueno, teniendo claro esto, pues entonces podemos proceder ahora sí a manejarlo de la mano de obra. En este caso podríamos decir que los servicios son altamente intensivos en mano de obra, y probablemente aquí sí podríamos decir que nosotros le pagamos a cada consultor por la labor realizada. Entonces, podríamos decir que nuestro consultor es la mano de obra requerida acá, que la unidad de medida que vamos a utilizar para el consultor son las horas trabajadas. Y podríamos hacer el mismo análisis. ¿Cuántas horas de consultor se requieren para prestar 2020 servicios? Podríamos decir entonces que se requieren en promedio 10 horas por cada servicio, pero entonces 10 horas por 2020. Y en consecuencia, pues sabemos que vamos a gastar 20.200 horas de consultoría al año. Y estas 20.200 horas de consultoría las estoy tomando como un costo variable, en la medida en la que podemos decir que esta empresa solamente le paga al consultor si lo requiere para un servicio de consultoría. Si no lo requiere, no lo paga. Pero como la proyección de la investigación de mercados nos dice que vamos a requerir 2020, perdón que por acá hizo algo, sí, 2020, pues entonces eso nos permite identificar que se van a requerir 20.200 horas. Y podríamos decir que una hora de consultoría está alrededor de los 120.000 pesos. Perdón, acá me falta un 0, 120.000 pesos, y eso nos permite ya empezar a calcular algunos costos claramente identificados. ¿Ok? Si nosotros vamos y revisamos nuestro cuadro, podríamos identificar si hay alguna coherencia entre lo que estamos trabajando acá. Y ya de entrada, podríamos identificar acá que probablemente de acuerdo con los precios de venta que definimos, pues probablemente por materias primas e insumos no hay un problema grave, pero por mano de obra directa nos estamos dando cuenta de que el costo de mano de obra directa es de 1.200.000 por cada servicio de prueba. Y si nosotros vamos y verificamos nuestro cuadro de costos unitarios, podríamos darnos cuenta acá que cada servicio lo estamos vendiendo en 350.000 pesos, y nos está costando, de acuerdo con las proyecciones que hicimos hasta acá rápidamente en este ejercicio, nos está costando en total, nos está costando, de acuerdo con la información del cuadro anterior, 1.234.000. En consecuencia, pues lo que estamos obteniendo en realidad es una pérdida una pérdida operativa por cada producto. Eso implicaría que probablemente algo diligenciamos mal en la parte superior. Entonces, para eso, obviamente, es que se utiliza este sistema de control. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí me está mostrando un margen de contribución unitario negativo, y eso implicaría que tendríamos que ir a revisar la información relacionada con ese costo de ese servicio. Entonces, vamos y miramos y revisamos, y probablemente al revisar podríamos darnos cuenta que probablemente cargamos muchas más horas de las que se debían cargar, y probablemente podríamos decir de que en realidad no se requieren 10 horas por cada servicio, sino en realidad podríamos decir que se requieren es 0.5 horas de trabajo por cada elemento, por cada servicio que se pretende prestar, y en este caso podemos verificar finalmente que la carga se reduce sustancialmente, la carga total de ese valor, y en consecuencia podemos ir y mirar nuevamente cuál es el costo de producción. Nos dice acá que es 94.000 pesos en este caso, y si vamos y miramos el margen de contribuciones, en este caso ya el margen de contribuciones unitario es positivo.
¿Ok? De igual manera, pues aquí simplemente estoy lanzando algunas cifras aleatorias y pues en consecuencia por eso se nos están presentando, digamos, estas situaciones que son importantes que se vayan presentando porque muy seguramente a ustedes también cuando diligencian la información se les pueden empezar a presentar dichos alertas que deben tener en cuenta. Entonces, digamos que para llegar a una conclusión final, digamos de que después de hacer un análisis más detallado, en realidad llegamos a que los costos, a que en realidad necesitamos es 1.5 horas de trabajo por cada servicio y en consecuencia eso nos ajusta nuevamente nuestro costo de fabricación. Y si revisamos pues los márgenes de contribución unitaria, nos vamos a dar cuenta pues de que aquí tenemos unos márgenes de todas maneras positivos, el margen global también de la organización sigue siendo positivo y pues esto nos va diciendo que en realidad vamos por buen camino. ¿Ok? Una vez terminado este proceso, pues también podría ser revisarse si hay algún costo indirecto relacionado con el servicio. Vamos a decir que no hay costos indirectos, entonces en este caso no hay que diligenciarlo, sencillamente se deja vacío. Y si hubiera un proceso de comercialización en el cual nosotros no compramos materias primas y de pronto tampoco consumimos insumos, sino que compramos los productos ya terminados, pues entonces aquí donde tenemos el espacio de materias primas o de insumos podemos incluir como materia prima el valor total del producto terminado para que lo tengamos en cuenta también como un costo de fabricación o de comercialización, pero igual los conceptos son exactamente los mismos. Bueno, una vez terminados entonces esta información, podemos volver al menú principal, ya hemos abordado entonces los supuestos, la proyección, los costos de producción, podemos mirar las inversiones en infraestructura, pero este es el momento que me sirve también para presentarles otro cuadro que también se va generando de manera espontánea, que es el cuadro de control de margen de contribución total versus costos y gastos fijos del proyecto. Nosotros venimos acá, tenemos empiezan a generar una información relevante, donde tenemos el margen de contribución total, ese margen de contribución total en la parte superior, ustedes lo pueden ver acá, es de 470 millones. ¿Y ese margen de dónde viene? De la diferencia entre los ingresos de ventas menos lo que cuesta producir los productos o prestar los servicios que ustedes han planificado hasta ahora, que es la única información que hemos incluido. Por eso, si ustedes miran la gráfica que pretende mostrarnos en un cuadro en barras el margen de contribución, la utilidad antes de impuestos y los costos totales, en este momento básicamente se ve que hay una correspondencia entre el margen de contribución y la utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Porque hasta este momento no le hemos cargado al simulador los costos que la empresa deberá asumir por nóminas administrativas, nóminas de ventas, presupuesto del marketing mix, costos fijos, servicios a la deuda, depreciaciones y amortizaciones, que serán otros factores que empezaremos a cargar. Pero entonces aquí esto nos permite tener claro, pues que si nosotros en nuestro cálculo de costos de producción unitarios hemos verificado que acá tenemos un margen de contribución positivo en el primer año por un valor de 470 millones de pesos, que es coincidente con el cuadro que les acabo de mostrar. Eso nos implica que para poder generar una utilidad positiva, nosotros no deberíamos gastarnos más de esos 470 millones de pesos. Ojalá pues no más de la mitad o el 60% de eso debería irse para financiar los demás gastos, para que se generen utilidades positivas y también flujos de caja positivos. Entonces, podemos ir ahora a las inversiones en infraestructura. Las inversiones en infraestructura también son un cuadro que requiere algún nivel de diligenciamiento importante, pero en esencia trabajaríamos como en todos los proyectos se trabaja con las columnas del año cero, que son estas que están aquí en esta primera parte. Los demás son columnas que están solamente referenciadas para proyectos que requieran hacer inversiones adicionales en los siguientes años. Por ejemplo, yo puedo tener planeado que nuestra planta física y edificios y demás es adecuada para el nivel de ventas que planeamos, por ejemplo, hasta el año 2020, pero puede ser que de pronto a partir del año 2020 requiera una ampliación y en consecuencia pues tendríamos que diligenciar el valor de dicha ampliación en el año 2020. Entonces solamente para ese caso utilizaremos. O por ejemplo que nuestras maquinarias queden ya digamos como cortas en el nivel de producción en algún momento, pues eso nos implicaría de pronto comprar nuevas maquinarias en algún momento del proyecto, pues entonces para eso utilizamos la información que se diligencia en años posteriores. En la mayoría de los casos, la información que se requiere para el análisis financiero del proyecto se limita a conocer de manera detallada las inversiones del año cero. Entonces, en la parte superior tenemos un espacio que solamente está definido para terrenos y están fuera de todas las demás elementos porque en esencia los terrenos no son depreciables y por eso pues entonces no están afectados con los demás elementos. Entonces por eso se dejan por fuera. Entonces, podríamos decir que si va a haber una inversión en terrenos se diligencia y si no va a haber inversión en terrenos no se utiliza.
pero sí podrían haber algunas inversiones en construcciones y edificaciones. Entonces, supongamos que nuestro local o el sitio donde va a funcionar va a ser arrendado, pero pese a que va a ser arrendado, requiere algunas modificaciones para poder ponerlo en funcionamiento, que son equivalentes. Vamos a ponerles acá como arreglos y ajustes de planta física. Podríamos ponerlo acá de esta manera. Y podríamos decir que esos arreglos y ajustes de planta física vamos a hacer un arreglo y un ajuste de planta física en el año cero, por eso aquí en cantidades estoy digitando 1, y podríamos decir que el costo total de todos esos arreglos, para no tener que entrar a detallarlos, pueden estar alrededor de los 32 millones de pesos. Entonces, cuando nosotros ingresamos esta información, pues inmediatamente el simulador ya está empezando a tener en cuenta cuál va a ser la inversión que va a requerir nuestro proyecto. De igual manera, podríamos decir que además de eso requerimos una maquinaria de equipo, donde vamos a decir simplemente acá vamos a llamarles, para no poner un nombre y no complicarnos con ellos, como equipo 1, y vamos a decir equipo 2. Por ahora simplemente de los cuales va a decir que de equipo 1 vamos a necesitar 5 unidades, del equipo 2 vamos a necesitar 3, que el equipo 1 tiene un valor unitario de 1.500.000 y el equipo 2 tiene un valor cada uno de ellos de 2.350.000 pesos. Entonces, cuando nosotros agregamos la información, pues inmediatamente nos empieza a calcular valores totales. Y en ese orden de ideas, pues si vamos hasta el final del cuadro, pues entonces nos está diciendo que la inversión total en activos para ese año cero por ahora suma 46.550.000, que viene básicamente de los ajustes a la planta física más los equipos que se quieren comprar. ¿Y qué vamos a diligenciar aquí? Todo lo que se necesite para poner en funcionamiento el plan de negocio, tanto para el producto 1 como para el servicio que estamos planeando llevar a cabo. Entonces aquí tenemos diferentes categorías: maquinaria de equipo, muebles y enseres, equipos de transporte, equipo de oficina. También tenemos algunos proyectos que pueden ser de carácter agroindustrial o agropecuario. También hay un espacio para semovientes y cultivos permanentes, que por lo general, pues hoy en día muy pocos proyectos de estas características pues realmente vemos acá en la universidad. Probablemente no se utilizarán. En la parte inferior tenemos la cantidad de gastos de puesta en marcha, que es la que está destinada para toda la legalización económica del negocio, es decir, todo lo que tiene que ver con la constitución jurídica, licencias, permisos ambientales y demás que se requieren. Pues entonces básicamente aquí por lo general se requiere uno, obviamente, en primera instancia todo un paquete de gastos de permisos y de puesta en marcha en el primer año. Se puede sacar el valor global de todos esos permisos, podríamos decir que es un valor de 5.500.000, y eso también van a formar parte de esa inversión que requerimos inicialmente, porque también se requiere cumplir con las normas de ley para poder pues funcionar. Obviamente, como estos gastos de puesta en marcha posteriormente también se requieren renovar año a año, no todos, algunos de ellos, pues entonces esas renovaciones se pueden tener en cuenta para los siguientes años. Por ahora las vamos a dejar en blanco. ¿Por qué, digamos, de acá de alguna manera se separa cada uno de los elementos o cada una de las inversiones se tiene por separado? Puesto que cada uno de estos elementos tienen diferentes niveles de depreciación, y como les decía, pues hay proyectos en los que se puede tener que reinvertir en algunos de estos bienes más adelante. Por lo tanto, por eso tenemos diferentes años para poder hacer el mismo ejercicio, y de igual manera también pues para poder tener un control estricto sobre cada uno de los elementos que se van a comprar con el dinero que se requiere para la inversión. Por ejemplo, podríamos decir entonces también que en ajustes de planta física para el año 2019 se requieren algunos ajustes en planta física. Vamos a ver también que requerimos un ajuste en planta física, y probablemente para el año 2019 pues ya no es hacer todos los arreglos de planta física desde el comienzo, sino simplemente es un mantenimiento de algunos ajustes. Podemos decir que ese mantenimiento de ajustes cuestan 5.500.000, y ese valor lo podemos incluir acá. Cuando lo incluimos acá también nos totaliza esa mejora que toca hacer en el año 2019, y también en la parte inferior estará totalizando también esa inversión adicional que se está realizando allí. Ok, entonces el mismo principio que yo acabo de seguir para estos tres elementos es el mismo que se sigue para cualquier otro tipo de requerimiento que se tenga en términos de materias primas, en términos de máquinas, equipos, muebles, enseres, equipo de transporte y demás. Volviendo a nuestro menú inicial, ahora tenemos todo lo que tiene que ver con nóminas de costos, nóminas, costos fijos y demás. Esta hoja de trabajo está separada en nóminas administrativas, nóminas del área de ventas y nóminas del área de producción. Y en este caso tenemos dos grandes grupos para incluir información en las nóminas, que son los cargos que van a estar vinculados por medio de un contrato de nómina con toda su prestación legal, y los cargos que van a ser contratados por otro tipo de contratación, que generalmente puede ser prestación de servicios u honorarios.
En ese orden de ideas, pues los de arriba, por ejemplo, si yo digo que yo voy a contratar un gerente de servicio al cliente y este señor va a tener un salario básico, de 1.200.000 pesos y va a tener un subsidio de transporte que obviamente lo tendríamos que averiguar y demás, por ahora no lo vamos a incluir acá. Pues lo que va a hacer inmediatamente es que cuando nosotros hemos cargado en la hoja de supuestos todo lo que tenía que ver con las prestaciones legales, normatividades y demás, pues inmediatamente el simulador nos permite calcular cuánto nos cuesta mensualmente esta persona y de igual manera pues con todas las prestaciones de ley cuánto nos va a costar al año. Entonces miren, de que una persona que tiene un salario de 1.800.000, de 1.200.000 como básico, cuando nosotros le cargamos todos sus elementos prestacionales, realmente a la empresa le cuestan 1.811.000 y anualmente nos va a costar 21.738.000. Entonces, en este caso, pues obviamente pues es un valor que es un poco más costoso que contratar a una persona que pudiera tener el mismo salario, pero por prestación de servicios. Vamos de que el gerente de servicio, que el gerente de calidad, en este caso nosotros sí no lo contratamos por todos los elementos digamos, legales de un contrato con todas las prestaciones ilegales, sino que lo vamos a contratar por prestación de servicios y a él le vamos a pagar el mismo valor, 1.200.000, pero en este caso él se hace cargo de toda su carga prestacional. En ese orden de días, pues se darán cuenta que el gerente que está contratado bajo esta modalidad cuesta mucho menos, cuesta solo 14.400.000 al año, mientras que el otro cuesta 21.738.000, pese a que tienen el mismo salario. Entonces, en este caso, digamos que vamos a dejar estos dos gerentes como los elementos de trabajo acá, simplemente por manejarlos a manera de ejemplo. En el área de ventas, supongamos que vamos a tener un vendedor 1 y un vendedor 2, que en este caso están digitados aquí con anticipación. También podría ser otro tipo de nombres para los cargos, esto se puede borrar sin ningún problema. Podemos tener un vendedor 1 cual tiene 650.000 pesos de salario y el otro tiene un vendedor 2 que de pronto es un vendedor corporativo y tiene un salario un poco superior de 820.000 pesos. Y en el área de producción, si ustedes recuerdan bien, nosotros la mano de obra del producto 1, cargamos solamente la mano de obra de empaque, pero no cargamos la de manufactura. Es probablemente porque esos operarios iban a tener una contratación diferente acá. Entonces vamos a hablar acá de que vamos a tener ya unos operarios de producción, ser un operario 1 y un operario 2. Y en este caso, estos operarios, vamos a borrar los demás cargos para que no nos confundan acá. Cada uno de estos operarios vamos a decir que tiene un salario mensual de 720.000 pesos y como les decía yo, no se incluyeron allá, puesto que al tener una contratación así sea fija, en este caso por honorarios, de todas maneras tienen un salario que se les va a pagar indiferentemente de que se produzca o no se produzca. Por lo tanto, no los podemos cargar como mano de obra directa o variable en el área de los costos de fabricación. Bueno, entonces ya con esto tendríamos alguna información relevante para poder ir y comparar con nuestros gráficos, el cuadro de control de margen de contribución y poder ir mirar que ya el proyecto empieza a comportarse de manera diferente. Ya el margen operativo ya no está igualito a la unidad, a la utilidad antes de impuestos, sino que todo lo contrario, ahora ese margen de contribución nos sirve para pagar una nómina de ventas, una nómina de producción, nos sirve para cubrir por ahora ya nos está calculando incluso internamente un servicio a una deuda, unas depreciaciones y unas amortizaciones. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, la situación económica del proyecto empieza a bajar, a cambiar y la utilidad antes de impuestos empieza a reducirse. Ya no es igual al margen de contribución que era de 470 millones, sino que ahora es 373 millones. O sea que ya casi que se puede decir que casi que 100 millones, casi 100 millones de pesos de ese margen operativo que nos quedaba inicialmente se está yendo a subsidiar gastos de otras áreas que las empresas también van a tener en su normal operatividad. Pero de todas maneras seguimos con una utilidad antes de impuestos que es la columna amarilla grande, mucha más alta que los costos. Consecuencia, podemos decir que hasta ahí todo el proyecto se ve rentable, viable. Miremos qué pasa con nuestro estado de resultados, por ejemplo, donde están las pérdidas y ganancias. Tenemos entonces nuestras ventas, todos los elementos relacionados eh, con las cargas que se deben asumir tanto desde el punto de vista de los costos operativos. Aquí tenemos la materia prima, las depreciaciones y demás, para obtener una utilidad bruta. Luego a esta utilidad bruta se le descuentan los gastos. Tenemos nuestra utilidad operativa, la utilidad operativa le descuentan los intereses, productos de un financiamiento que ya vamos a ver de dónde vienen.
y los impuestos y demás para llegar a una utilidad distribuible que en este momento es positiva. Mientras se mantenga así en color azul y siendo positiva, no tenemos problema todavía, o no habría problema en el proyecto. Bueno, ¿qué más cargos podemos llevar acá en esta hoja de gastos de nómina? En la parte inferior también tenemos el área de costos y gastos fijos, donde tenemos básicamente los costos y gastos que la empresa va a asumir desde el punto de vista de arrendamientos, de seguros, de cargos de vigilancia, servicios de transporte, servicios de telecomunicación, papelería y demás. Recuerden que toda esta información cuantitativa se deriva de los estudios que se han venido realizando a lo largo del plan de negocios. Entonces aquí habrá información que se deriva del estudio organizacional, otra viene del estudio técnico, otra viene del estudio de la investigación de mercados, otra viene de elementos legales y demás, pero toda esa información es muy importante y por eso es que se les ha pedido que desde el principio ustedes ojalá hayan venido trabajando con esta simulación financiera. Vamos a suponer entonces que esta empresa tiene un arrendo o un costo de arrendo administrativo mensual de 1.800.000 pesos y tiene uno del área de producción que sí es un poco más costoso de 4 millones de pesos. Perdón acá, de 4 millones de pesos. En este caso, pues obviamente vemos que los costos empiezan a aumentar. Podemos también ver que de pronto probablemente esta empresa adquiere unos seguros que tienen un costo mensual de 550.000 pesos. Probablemente hay unos cargos de vigilancia para toda su área de producción administrativa de 1.800.000 mensuales. Y bueno, y ahí podríamos ir calculando todos los demás elementos que podrían ser considerados gastos y que obviamente pues que ya implica que son gastos que no son ni costos de producción o de prestación de servicios, o sea que ya no los tuvimos en cuenta acá en los costos de producción, que tampoco son gastos de nóminas y demás, o sea, no corresponden con los de arriba, por lo tanto ya son todos esos gastos adicionales que las empresas normalmente tienen que asumir. Por ahora simplemente vamos a manejar estos. De igual manera, aquí podría haber cualquier categoría adicional dependiendo de la naturaleza del proyecto y pues en el caso dado, pues obviamente si ustedes tienen una duda pues sobre cómo manejar si algo es un costo o un gasto, pues deberían de consultarlo directamente con su tutor y o tratar de que la teoría les dé, digamos, como el soporte para ese desarrollo. Y en el otro lado tenemos nuestro presupuesto de la mezcla de mercadeo, que básicamente se deriva de los resultados de la investigación de mercados, donde ustedes también ya habían propuesto previamente qué iban a hacer en cada tipo de estrategia. La idea es que acá podamos llevar esos presupuestos y aquí pues para cada año ustedes deberán definir cuánto van a gastar para cada uno de estos elementos. Digamos de que acá se van a gastar 5.500.000 para este elemento, en el año 2019 no se va a invertir, nuevamente en el año 2020 se van a invertir nuevamente 4 millones de pesos acá. En servicios probablemente cada año sí se van a gastar unos 2 millones de pesos en estrategia de servicios. En consecuencia, esta se va a mantener, podría ser a lo largo de todo el horizonte de planeación. Lo mismo podría ser con la estrategia de distribución, probablemente sí podríamos decir que podrían haber unos costos asociados de 3 millones y medio. Como ustedes se darán cuenta aquí, si cada cuadro hay que diligenciarlo por separado, puesto que este puede ser, digamos, decisión de la gerencia en un momento determinado eliminar algunos de estos gastos. Y en la estrategia de comunicación, de pronto vamos a decir de que anualmente se va a manejar una estrategia de comunicación de 7 millones de pesos. Y en la medida en la que nosotros vamos agregando pues esa estrategia, pues vamos viendo acá cómo simplemente se van generando dichos valores. Entonces aquí nos dan unos valores totales para cada año de funcionamiento en mezcla de mercadeo y podemos ir y verificar nuevamente ahora con toda la información que hemos diligenciado qué sigue pasando con nuestro cuadro de control. En este caso ya vemos que ahora nuevamente ya tenemos todos los elementos diligenciados acá. Vamos a darnos cuenta pues que obviamente las barras han cambiado, ese gráfico de barras ha cambiado, la utilidad antes de impuestos ahora es menor, hay muchos más gastos que se deben asumir, sin embargo esa utilidad antes de impuestos sigue siendo positiva, eso nos lo demuestra claramente, las barras amarillas son más grandes que las barras rojas que representan costos y en esencia podemos darnos cuenta pues que todo ese margen operativo que teníamos inicialmente, casi que el 50% se ha ido cubriendo otros gastos adicionales de funcionamiento del negocio. Entonces hasta aquí tenemos algo bastante coherente. Ya hemos entonces diligenciado las primeras 5 hojas y tenemos por último un elemento que nos dice cálculo del monto de la inversión del proyecto. Y en este caso vemos que el monto de la inversión en activos es de 52 millones 50, que lo diligenciamos cuando trabajamos sobre la hoja de inversiones en infraestructura, ustedes lo pueden ver acá.
52 millones 50 para el año 1. Es el mismo valor que nosotros tenemos acá en el cálculo del monto de la inversión. Además de eso hay unos gastos de puesta en marcha que se requieren de 5 millones 500. Entonces esos también se tienen en cuenta inicialmente para la inversión que se requiere. Y por eso vemos que al final el requerimiento de capital de trabajo total es de 57 millones 550, el requerimiento total de la inversión para este proyecto, tanto en lo que se requiere en infraestructura como lo que se requiere en gastos de puesta en marcha. Pero hay unos elementos que aparecen ahí en la parte superior, que son estos elementos que están denominados mano de obra directa, materia prima, costos indirectos, nóminas y costos fijos y mezcla de mercadeo. Estos elementos hacen referencia a lo que conocemos como capital de trabajo. Recordemos que toda empresa, además de tener que tener los permisos para funcionar y además de tener su infraestructura, también requiere dinero adicional para poder financiar sus primeros ciclos operativos. ¿Esto qué quiere decir? Pues tener el dinero suficiente para operar inicialmente mientras realizan las primeras ventas. O sea, una empresa por lo general requiere cubrir de pronto una cantidad de de dinero para pagar mano de obra, una cantidad de dinero para poder subsidiar al menos 1 o 2 o 3 meses de materias primas, lo mismo con los costos indirectos, lo mismo con el arrendo, los servicios de seguridad y todos esos otros elementos que hemos manejado previamente, y lo mismo con los elementos de la mezcla de mercadeo, que son básicamente una cantidad de meses que como mínimo nosotros quisiéramos tener como emprendedores para cubrir el funcionamiento normal de la organización. Se supone que después de que nosotros cubramos al menos esos primeros meses, de ahí en adelante el negocio tiene que empezar a ser autosostenible. Entonces, por eso, para poder calcular el capital de trabajo, nosotros lo calculamos es en términos de meses y no en términos de dinero. Internamente, el simulador sí nos calcula cuánto representa cada mes en términos de dinero. Podríamos decir entonces que esta empresa requiere 3 meses de mano de obra. Vemos como ya nos empieza a calcular entonces acá un capital requerido. Requiere por lo menos 2 meses de materias primas, haber comprado con anticipación para poder funcionar. Requiere también 2 meses de costos indirectos de fabricación, o subámoslo tal vez un poco, 4 meses de costos indirectos de fabricación, por lo menos 2 meses de nóminas, esas nóminas administrativas y de ventas que calculamos previamente, y por lo menos financiar 6 meses de la mezcla de mercadeo. Pues como ustedes se darán cuenta inmediatamente, esa inversión inicial que estaba alrededor de los 57 millones de pesos creció a 210 millones de pesos. ¿Producto de qué? De ese capital adicional que el negocio quiere para poder financiar ese primer ciclo de ventas y de producción, y de ahí en adelante la empresa tiene que volverse autosostenible. Palabras más, palabras menos, ese dinero adicional sobre los 57 millones de pesos implica la cantidad de dinero que la empresa requiere para poder inyectarle combustible a su empresa y arrancar a trabajar mientras realiza las primeras ventas. ¿Ok? Entonces, por eso ahora el monto requerido realmente para poner en marcha este negocio no es de 57, sino de 210 millones de pesos. Y, eh, y pues aquí lo que tenemos que calcular ahora es mirar si ustedes como emprendedores van a poner algún capital también de su bolsillo en un momento determinado. Por eso acá también dice monto aportado por los emprendedores. Supongamos que estos emprendedores pues no tienen muchos recursos y van a aportar 10 millones de pesos. En consecuencia, si aportan 10 millones de pesos, pues ya el préstamo real o el monto total a solicitar para poner en funcionamiento esta empresa es de 200 millones de pesos, ya no de 210. Y en un caso dado, si los emprendedores no tienen dinero, sencillamente van a ponerlo como cero. Digamos que aquí se van a aportar 10 millones de pesos. En la parte inferior, lo que ha hecho el simulador es irnos calculando un modelo de pago de ese crédito. Y ese modelo de pago del crédito pues está diseñado para que sea pagado en los 5 años del horizonte de planeación que le estamos trabajando al proyecto. Y lo único que tenemos que diligenciar acá es la tasa de interés mensual a la que podríamos conseguir ese crédito en la banca tradicional que tenemos disponible. Entonces lo que ustedes deben hacer acá es ir a investigar de pronto con cualquiera, una buena cantidad de fuentes de financiación, diferentes bancos y demás, y preguntarles en un crédito para pymes cuánto estarían cobrando como una tasa de interés mensual para un valor de 200.902 millones de pesos. Entonces, de 902.000, perdón, millones de pesos. Entonces, la idea sería que ustedes identificaran esa tasa, digamos que puede ser un 2.3% mensual. Inmediatamente al conocer esa tasa, inmediatamente el simulador calcula la tasa anual de ese crédito
que la calcula como un 31.37% anual. Es un crédito bastante costoso, puesto que generalmente los créditos para pymes son créditos de altísimo riesgo. Generalmente por eso las entidades financieras cobran una tasa de interés alta. Y lo que ha hecho abajo el simulador es calcularnos, pues obviamente, cuánto nos implicaría eso en términos de el valor total de las cuotas anuales a pagar, los abonos a capital y los intereses anuales que vamos a cubrir. Si ustedes se dan cuenta, si yo pusiera cero en la tasa de interés, inmediatamente la columna de intereses aparecería en cero. Eso diría básicamente que cada año pagamos una cuota igual, que sencillamente va a aportarse a capital y en consecuencia, pues sencillamente no habrían unos intereses. Pero como eso en la práctica no sucede, pues entonces tenemos que identificar cuánto sería la carga por intereses. Entonces, aquí ya hemos hecho el cálculo entonces de la financiación que se requiere realmente para poner en marcha este negocio. Si vamos a nuestro menú principal y verificamos con el cuadro de control, ahora sí podemos darnos cuenta que entonces ahora nuestras utilidades se han reducido considerablemente, pero aún así la utilidad antes de impuestos sigue siendo positiva. Pero básicamente lo que nos están representando las barras de abajo, al tener una utilidad, digamos, en algunos casos más pequeña que los costos, es que porcentualmente, si nosotros miramos el valor inicial del cual partíamos, que era el margen de contribución de la parte superior, en este momento ya los costos empiezan a ser una porción mucho más representativa que la utilidad final que se queda. Miren que la utilidad, en algunos casos los costos son mucho más grandes, los costos anuales son mucho más grandes que la utilidad final, sin embargo la utilidad sigue siendo positiva. Sería preocupante ya en el caso donde ahora sí ya veamos que los costos se consumen por completo todas las utilidades, y en ese caso pues ahí sí la situación sería preocupante, pero hasta aquí podemos decir que estaríamos bien. Eh, y sería, digamos, el escenario finalmente para poder ir revisar, pues entonces nuestras hojas de generación espontánea, que como les decía, básicamente son las últimas cuatro, que son el cuadro de control de márgenes, que ya lo hemos estado revisando permanentemente. Podemos revisar nuestro punto de equilibrio, que ya lo vamos a venir a analizar. Podemos revisar nuestro balance general, el cual pues ya obviamente tiene mucha más información, en este caso, pues directamente derivada de la información que nosotros hemos digitado en las hojas previas. Se sigue manteniendo obviamente ese equilibrio entre los activos iguales al pasivo más el patrimonio. De igual manera también tenemos nuestro estado de resultados, en el cual se sigue mostrando utilidades positivas. Y de igual manera podemos mirar nuestro flujo de caja, en el cual de todas maneras el flujo de caja sigue siendo positivo desde todo punto de vista, lo cual no nos representa mayores inconvenientes. Y ustedes se podrán dar cuenta que todos estos estados financieros se han generado de manera espontánea. Si ustedes intentaran borrar algo, él no lo va a permitir, porque es información que se derivó de los datos que ustedes previamente diligenciaron. Y finalmente también podemos ir a revisar la última hoja, que es la hoja relacionada con el análisis financiero de toda la información que previamente hemos trabajado. Y en este caso, pues tenemos como grandes resultados, pues el valor total de la inversión en la parte de arriba, eh, el flujo de caja de todo el proyecto, ahí lo tenemos en la parte de abajo, donde dice flujo de caja para la evaluación del plan de negocio. Tenemos el valor presente neto de nuestro proyecto, la tasa interna de retorno. Tenemos cómo interpretar esa tasa interna de retorno y esa relación que tiene la tasa interna de retorno con las expectativas de ganancia que tienen ustedes como emprendedores. Y abajo tenemos varios indicadores de financieros que pues obviamente pues con la teoría ustedes los pueden interpretar. Y abajo tenemos el costo promedio ponderado de capital y las gráficas de los indicadores, de los diferentes indicadores financieros. Entonces, si volvemos entonces al punto de equilibrio, que era una hoja que hasta el momento no habíamos revisado, el punto de equilibrio lo que nos permite identificar a nosotros es para el primer año de funcionamiento del negocio, pues dónde está en términos de cantidades y de dinero, cuál es el punto de equilibrio que deberíamos alcanzar para subsidiar los costos y gastos fijos que el proyecto tiene que hacer frente en el primer año. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la mitad tenemos el total de costos y gastos fijos que el negocio tiene en el primer año, que son 275.678.779 pesos. Y lo que nos está diciendo es que si nosotros vendemos al menos 2.048 unidades, pues entonces con eso podríamos garantizar el punto de equilibrio, es decir, que cubriríamos nuestros costos y gastos. Es decir, que a partir de la unidad 2049 nosotros empezamos a percibir utilidades positivas. Pero hay que tener en cuenta que este es un punto de equilibrio multiproducto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros teníamos más de un producto, o sea, teníamos un producto 1 y un servicio de, digamos, como elementos que se van a vender.
Entonces, en este caso, ese punto de equilibrio tiene validez, pero si nosotros vendemos las unidades en las proporciones en las cuales nos está presentando la parte de abajo. Entonces, eso quiere decir que para poder alcanzar el punto de equilibrio, bajo estas condiciones de mercado que ustedes mismos ingresaron a la simulación, se tendrían que vender como mínimo 542 unidades o 543 unidades de producto 1 y 1505 unidades de servicios de prueba 2 para poder cumplir con esas 2048 unidades. Eso cómo internamente el simulador lo calcula, teniendo en cuenta la participación en las ventas que desde el principio nosotros definimos para nuestros productos. Entonces, generalmente el punto de equilibrio tiene siempre, digamos, o tiende a tender siempre hacia aquel producto que de alguna manera tiene, digamos, el margen de contribución más amplio para poder alcanzar más rápidamente el punto de equilibrio. En nuestro caso, el producto con mayor margen de contribución es el servicio, que tiene un margen de contribución de 136.000 pesos por cada unidad. Aquí lo estoy recalcando. En consecuencia, por eso pues nos dice que la idea sería vender pues mayor cantidad de esos servicios, puesto que son los que nos aportan mayor margen de contribución al proyecto. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica donde vemos pues los costos fijos del proyecto que son equivalentes a los 275 millones. Tenemos nuestros ingresos que parten desde cero, es decir, si vendemos 0 unidades tenemos 0 ingresos y empiezan a crecer. Y la línea verde que nos representa los costos totales, que son la sumatoria del costo fijo de 275 millones más los costos relacionados con la producción y la prestación de servicios. O sea, en la medida en la que crecemos en producción y prestación de servicios, también crece el costo total. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una línea que nos permite identificar a partir de qué punto hacia arriba se empieza a generar una separación entre los ingresos totales y los costos totales. Entonces, a partir de esta unidad en adelante es donde realmente nosotros empezamos a generar utilidades. Financieramente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues que ojalá esta separación se dé lo más pronto posible, ojalá mucho más acá atrás en la gráfica, y que esa separación sea de la mayor magnitud posible para poder generar la mayor cantidad de utilidades. Pero bueno, esta es la realidad económica de nuestro proyecto en este caso. Y finalmente, pues entonces podemos ir a mirar ahora sí los resultados de la simulación. Y los resultados de la simulación, lo que nos mostraban inicialmente era la tasa mínima de rendimiento esperada por ustedes. En este caso lo habíamos definido desde los supuestos en la hoja 1, lo habíamos definido en un 25%. El valor de la inversión inicial del plan de negocio también nosotros lo definimos gracias a los cálculos que realizamos acá en el cálculo del monto de la inversión, que son los 200 millones perdón, son los 210, porque esa realmente es toda la inversión, solo que parte de esa inversión se da por parte de los emprendedores. Por eso acá tenemos 210 millones de pesos y los flujos de caja que nos genera nuestro proyecto de acuerdo con las proyecciones que hemos realizado. Estos flujos de caja, ¿de dónde vienen? Vienen de nuestro flujo de caja calculado previamente, que el simulador también previamente lo calculó. Y en la parte inferior tenemos dos indicadores principales, que son el valor presente neto del proyecto y la tasa interna de retorno. El valor presente neto, ¿qué nos representa? Nos está diciendo que tomando como referencia este flujo de caja, que es el que ha sido el resultante de todo el ejercicio, tomando como referente este flujo de caja que voy a resaltar aquí en amarillo, en el cual nosotros invertíamos 210 millones de pesos y obtenemos estos flujos de caja que son dinero constante y sonante en cada año, y nosotros traemos ese dinero a valor presente, lo estamos trayendo a valor presente, es decir, como lo representa la gráfica que estamos acá, los estamos trayendo mediante matemática financiera, es decir, trayendo ese dinero acá, a ver cuánto estos 278 millones que están allá 5 años después, los descontamos a una tasa de interés y los traemos a valor presente. ¿A qué tasa de interés los descontamos? A este 25% que ustedes esperan ganar. Entonces, cuando ya tenemos todo el dinero, muy bien, entonces, como les venía mencionando, pues entonces este indicador de valor presente neto, lo que tiene por objetivo pues es comparar esos flujos de caja que están en diferentes momentos del tiempo, traerlos a valor presente y una vez comparados con la inversión inicial, identificar si hubo, digamos, la posibilidad de recuperar la inversión y además de eso generar un valor económico adicional. En este caso, pues al tener un valor presente neto de 538 millones de pesos, lo que nos está diciendo es que obviamente recuperamos la inversión y además generamos un valor adicional de 538 millones de pesos. La tasa interna de retorno lo que nos representa básicamente es la máxima tasa de rentabilidad posible que puede generar este proyecto de acuerdo con estas cifras que hemos alimentado a la simulación.
Entonces, en un caso dado, pues donde un inversionista nos preguntara cuál es nuestra máxima tasa de rentabilidad es del 136%. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues de que este ha sido un ejercicio meramente académico y probablemente no se ajusta mucho con las realidades del entorno y probablemente pues una tasa interna de retorno tan alta pues probablemente no genere mucha credibilidad. Probablemente una tasa interna de retorno máxima en actividades económicas de cualquier tipo podría estar alrededor del máximo, diría tal vez que un 50-55%, tal vez siendo unos negocios generalmente de carácter de servicios que generalmente pues no requieren muchas inversiones en activos fijos, en materias primas, pero que rinden altas rentabilidades. Pero en general, pues digamos de que pues no quiero decir tampoco que sea imposible obtenerla, pero pues que hay que justificar muy bien una tasa interna de retorno tan alta. En la parte inferior tenemos pues nuestros comparativos entre tasa interna de retorno y las expectativas de rentabilidad de los emprendedores. En este caso vemos que se ha prendido una alerta en la primera relación, donde nos está mostrando pues que la tasa interna de retorno es mayor que nuestras expectativas de ganancias y que por lo tanto el valor presente neto del proyecto es positivo. Y ahí tenemos pues en el comentario nos dice claramente entonces pues que sería viable invertir en ese plan de negocio dado que los flujos de caja son suficientes para cubrir los costos y gastos de la empresa, generar utilidad y además recuperar la inversión con valor económico agregado. Entonces ahí tenemos claridad sobre pues lo que les acaba de mencionar. En un caso donde obtuviéramos condiciones diferentes, pues la alerta se prendería en uno de los escenarios de abajo y cada uno de ellos pues tiene su propia interpretación. En la parte inferior tenemos los indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y demás, que pues cada uno de ellos tiene su respectiva interpretación de acuerdo pues con lo que ustedes podrán identificar a nivel teórico. Y en la parte de abajo tenemos nuestro costo promedio ponderado de capital o el WACC, que es básicamente lo que nos dice que en promedio cuál es el costo total de las fuentes de financiación que se están utilizando dentro de la empresa. En este caso, pues las fuentes de financiación son los 10 millones de pesos que aportaron los emprendedores, que representan solamente el 4,74% de la inversión, con un costo de capital del 25%, y el resto es financiamiento con deuda externa de 200 millones de pesos, que representan el 95,26%, con un costo de capital del 31,37%. Esas dos fuentes de financiación ponderadas, cada una con su participación y costo, al final nos dicen que hay una rentabilidad global del 20, perdón, un costo total del 20,61%. En la parte de abajo tenemos las gráficas de los indicadores de rentabilidad. En conclusión, podemos ver aquí como la liquidez corriente, que es básicamente uno de los indicadores de flujo de caja del negocio, pues mantiene positivo. Tiene algunas variaciones, pues que tocaría entrar a analizarlas ya en detalle con las particularidades del negocio. El nivel de endeudamiento vemos cómo va reduciendo a lo largo de la vida desde el proyecto. La rentabilidad operacional creciendo a lo largo de la vida del proyecto. La rentabilidad del patrimonio muy alta en el primer momento, muy baja en el segundo, muy baja en otros periodos. Esto generalmente se da producto de pues que en el primer año nuestro patrimonio es bastante alto porque pues es el año en el que arrancamos, pero en la medida en la que pues se normaliza la actividad económica, pues la rentabilidad tiende a ser inferior. En este caso la podemos ver acá claramente identificada. Y pues las rentabilidades netas y demás rentabilidades, pues que ya tendrían que entrar a analizarlo ya cada una de las particularidades de acuerdo con su proyecto. ¿Ok? Bueno, con esto concluimos pues este gran repaso general de nuestro simulador financiero. Muy seguramente en la práctica se les podrán a ustedes presentar algunos otras deficiencias, algunos otros pequeños dudas y problemas, pues que es normal que sucedan, puesto que un proyecto es totalmente diferente a cualquier otro, ningún proyecto va a tener las mismas particularidades de otro. Pero lo importante aquí que es que finalmente ustedes tengan es la posibilidad que desde que arranquen su proceso de formulación de su plan de negocio, vayan llevando al simulador la información poco a poco. De tal manera van familiarizándose cada vez más con el funcionamiento de este simulador, cada vez podrán entender mejor las particularidades financieras de su negocio y para cuando tengan que llegar a la final a la guía de trabajo relacionada con los elementos financieros, estén en capacidad de hacer un análisis global de todos los resultados que a lo largo de las 10 semanas de trabajo han venido construyendo. Entonces, por el momento los dejo. Espero que el video resulte de mucha utilidad y la recomendación final es permanecer en contacto con su tutor para poder de alguna manera clarificar cualquier tipo de inquietud que se les pueda presentar. Entonces, hasta luego y muchas gracias por su atención.